Ecuaciones logarítmicas. Primero, haremos una revisión de las propiedades del logaritmo. 1. El logaritmo de a base a es igual a 1. Notemos que siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado de esta operación es justamente 1, tal como se muestra en los ejemplos. 2. A la logaritmo base a de m es igual a m. Aquí podemos notar que la funcionalidad es que esta base anula el logaritmo y únicamente prevalece el argumento. Así, si nosotros tenemos e a la logaritmo base e de x, nada más hay que recordar que el logaritmo base e también recibe el nombre de logaritmo natural. Este logaritmo natural y la base e se anulan y únicamente sobrevive el argumento. De igual modo, en el caso que tenemos a continuación, este es un logaritmo base 10. No olvidemos que es base 10 porque justamente la base no se encuentra escrita. Entonces, este logaritmo se anula con esta base y únicamente permanece el argumento. La propiedad número 3 establece que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Ello implica que si tengo el logaritmo de una multiplicación, esta puede abrir como dos sumandos. Como puedes apreciar, la base se mantiene. Por eso, en el ejemplo primero que tenemos, está el logaritmo base 3 de 16, donde 16 es lo mismo que 2 por 8, y ese 2 por 8 puede abrirse como el logaritmo base 3 de 2 más el logaritmo base 3 de 8. Análogamente, podemos emplear esta propiedad, solo que de modo contrario. De hecho, es una de las mayores aplicaciones que vamos a tener, donde si tenemos una suma de logaritmos, logaritmo de x más logaritmo de 7, yo puedo comprimirlo con un solo logaritmo y multiplicando los argumentos. En este caso, sería 7x. La propiedad número 4 establece que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. O sea, en este primer ejemplo tengo el logaritmo base 3 de 3 quintos. Eso se puede reexpresar como el logaritmo base 3 de 3 menos el logaritmo base 3 de 5. Aquí he hecho una operación adicional, que es esta de aquí, donde estoy aplicando la propiedad número 1, que dice que el logaritmo de a base a es igual a 1. De la misma manera a como ocurrió con la propiedad anterior, si tengo el logaritmo de una resta, puedo reescribirla como el logaritmo del cociente, colocando al primer argumento en la parte de arriba y al segundo argumento en la parte de abajo. La número 5 dice que el logaritmo de una potencia es el producto del exponente justo por el logaritmo. Ahora bien, de modo sencillo, nosotros lo expresamos de la siguiente manera. Este exponente que tenemos aquí puede bajar multiplicando al logaritmo. Por eso en el ejemplo siguiente tengo el logaritmo base 3 de 2 a la 3x. Noten cómo este 3x ahora multiplica al logaritmo. Y la última propiedad es una propiedad empleada para efectuar cambios de base. Si yo tengo una base a y quiero cambiarlo a una base b, voy a calcular con esa misma base el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base anterior. Esto es, si tengo el logaritmo base 8 de x y lo quiero pasar a base 10, calculo el logaritmo base 10 de la x arriba y del 8 abajo. Y con eso hemos efectuado un cambio de base. A continuación, vamos a resolver algunos ejemplos en los que necesariamente vamos a aplicar estas propiedades de los logaritmos. La primera ecuación plantea que el logaritmo base 3 de 243 es igual a 4x menos 7. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una de las propiedades que nos permitan prescindir de ese logaritmo. Antes que nada, para resolver ecuaciones de este estilo, se sugiere que únicamente haya un logaritmo. Si hubiera más, tratamos de comprimirlos con las propiedades que hemos trabajado. En este caso, lo que vamos a hacer es colocar una base 3 y puedes apreciar que este logaritmo y este 4x menos 7 ahora son exponentes. ¿Por qué colocamos base 3? Esa base 3 necesariamente tendrá que ser la misma que la que tiene el logaritmo para poder aplicar nuestra segunda propiedad.
misma que establece que este logaritmo base 3 se anula con esta base y en un paso siguiente únicamente sobrevivirá el argumento. Así tendremos 243 igual a 3 a la 4x menos 7. Cuando tenemos una expresión como esta, un primer recurso es intentar descomponer este 243 en términos de esta base. ¿A qué nos referimos? A tomar el 243 y descomponerlo en términos de la base. En este caso, 243 lo podemos dividir entre 3, obteniendo 81, y lo podemos volver a dividir entre 3, obteniendo 27, y podemos volver a dividirlo entre 3, obteniendo 9, una vez más, de modo que ese 243 puede expresarse como 3 a la 5, que es el número de veces que se repite en la descomposición. Por eso 3 a la 5 es igual a 3 a la 4x menos 7. Pero siendo las bases iguales, recordemos que si las bases son iguales, los exponentes necesariamente son iguales. Por eso 5 es igual a 4x menos 7. Ya aquí podemos transponer el 7 sumando al otro lado, sumar 5 más 7, que nos da 12, lo cual es igual a 4x, y finalmente pasar al otro lado ese 4 dividiendo para que x sea igual a 3. Así hemos resuelto nuestra primera ecuación. Es de relevancia que al obtener los valores de x, sustituyamos en la ecuación original para verificar si es o no es solución. En este caso, sí lo es. Te invito a hacer en casa la comprobación de esto. Segundo ejercicio. Nos piden el logaritmo base 6 de 3 más el logaritmo base 6 de x más 6 igual a 2. Como comenté en un momento previo, tenemos que procurar que haya la menor cantidad de logaritmos. Aquí puedes ver que tenemos la suma de dos logaritmos. Así puedo aplicar una propiedad que dice que si tengo la suma de los logaritmos, puedo expresarlo como el logaritmo de la multiplicación. Mantengo la base 6, pero ahora multiplico el argumento 3 por el argumento x más 6. Posteriormente, ¿qué podemos hacer? Pues como deseo eliminar este logaritmo, vamos a colocar una base 6. ¿Por qué? Porque esa base 6 para ambos lados va a generar que este logaritmo se anule con esta base. Y en el siguiente paso únicamente vamos a tener el 3 que multiplica a x más 6 y también podemos elevar este 6 al cuadrado que da como resultado 36. Posteriormente puedo efectuar operaciones, o sea, multiplicar 3 por x y 3 por 6, obteniendo 3x más 18 igual a 36. El 18 lo podemos pasar restando del otro lado y finalmente ese 3 lo podemos pasar dividiendo, obteniendo que x es igual a 6. Nuevamente insisto en que este valor obtenido habría que sustituirlo aquí para verificar que es solución. Aquí bastaría con notar que al sustituir todos los argumentos siguen siendo positivos. Si sustituyo algún valor de x y genero el logaritmo de un número negativo, ahí inmediatamente pudiéramos concluir que no es solución. En este caso, sí lo es. Tercer ejercicio. Este ejercicio puedes notar que ahora tiene la presencia de tres logaritmos. ¿Qué es lo primero que pudiéramos hacer? Pues por inicio podemos condensar estos con la propiedad de la multiplicación, pero además tenemos un coeficiente que se encuentra multiplicando al logaritmo. Ese coeficiente, recuerda que según la propiedad podemos subirlo como un exponente. O sea, vamos a aplicar dos propiedades a la vez. En el primer caso, esta suma de logaritmos la pongo como el logaritmo de este por este. Y en el segundo, este 2 lo he subido al exponente acorde a la propiedad que ya hemos notado. Aquí, el logaritmo es base 10. Entonces, ¿para qué vamos a hacer para poder prescindir de ese logaritmo? Pues vamos a colocar una base 10 a ambos lados. De esa manera, el logaritmo se anula con el 10 de ambos lados y únicamente nos queda que x
por x más 3 es igual a x más 1 al cuadrado. Haciendo operaciones, tenemos que x cuadrada más 3x es igual a x cuadrada más 2x más 1. Vamos a pasar todo de un solo lado, obteniendo x cuadrada más 3x menos x cuadrada menos 2x menos 1, que al reducir nos genera x menos 1, y así tenemos que para el resultado de x, este sería 1. Al sustituir aquí, notamos que ninguno me genera argumentos negativos. Tendríamos el logaritmo de base 10 de 1 más el logaritmo base 10 de 4, que habría que verificar que sea lo mismo que 2 veces el logaritmo de 2, en este caso, al sustituir los valores. Haciendo otro ejemplo. Una vez más, tenemos 3 logaritmos. Vamos a hacer algo muy similar. Primero, aplicamos la propiedad de que si tenemos la suma, podemos poner un solo logaritmo base 5, pero el producto de los argumentos. Luego, ya que tenemos logaritmos de ambos lados, pues quisiéramos dejar de tenerlos. Para ello, tenemos que colocar una base 5 a ambos lados. Recuerda que la base que se coloca depende de la base del logaritmo. Así que le pongo el 5 como base a ambos lados para que este 5 anule el logaritmo y únicamente ya estemos operando con los argumentos. O sea, estaríamos operando 3x más 2 por x menos 1, que sería igual a 7x más 1. Haciendo operaciones, obtenemos, recuerda, 3x por x, 3x cuadrada, 3x por menos 1, menos 3x, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Pasamos todo de un solo lado, o sea, estos términos los pasamos del otro lado, pero con el signo cambiado. Y al reducir términos obtenemos esta cuadrática, 3x cuadrada menos 8x menos 3, que podemos factorizar. Aquí podemos verificar que 3x por 3 nos da menos 9, 1 por x nos da x, y la comprobación nos da justamente menos 8x. No olvidar que el acomodo es 3x más 1 por x menos 3. Y ya que tenemos esta factorización, igualamos cada uno de los factores a 0 para poder despejar la x. En este caso tenemos dos valores para x. x1 es menos 1/3 y x2 es 3. Quiero que aprecies que al sustituir el menos 1/3, en el caso de la primera parte, pues me da 3 por menos 1/3, que es menos 1, más 2, pues me da 1. O sea, aquí no tenemos problema. Pero en cambio aquí, en el segundo, sumando, cuando sustituyo menos 1/3 menos 1, me va a dar el logaritmo de un negativo. Y eso no puede ocurrir. O sea, no puede ser que al sustituir me genere un logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, este menos 1/3 no es solución. En cambio, con el 3 me quedaría el logaritmo de 11, base 5 de 11, más el logaritmo base 5 de 2, que sería igual al logaritmo base 5 de 22. Entonces, nosotros podemos notar con esto que x igual a menos 1/3 no es solución, es una raíz extraña. De ahí se concluye que la única solución es x igual a 3. Bueno, nos vemos en un siguiente video con ejercicios de otro nivel de complejidad.